A ti, Mari, te mandé el video donde sale el Junior corriendo. ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo estás? Ok, lo vamos a ver ahorita. Ya, después te me llama. Día de... Alright. El creador también. Extrañaba ya las reuniones. Ajá, sí. ¡Angelita! Ahí está. Los lentes, lleva los lentes. Ah, ya. Lentes, bloques, No, lápiz. hay que tener unos lentecitos en la cocina. Así es. Para conducir, para leer. Ajá. Así es. Amén. ¿Cómo está, Luis? Bien, mi hermana, bien. Estamos, qué bueno poder verlas nuevamente en este día de Shabbat. Y siempre hemos estado recordando lo hecho en el sur. Hubo dos personas, dos almas que están empezando. Así que qué bueno que la familia aumente. Amén. Así es. Hoy día mis hermanas... Sí. Está bien, amén. Deja por aquí. Allá, tus apuntes. Hoy día vamos a estar en la clase número 15 de este ciclo cultural Enoc, el séptimo patriarca, donde vamos a ver el tema, el día de la gran consumación. Yo tuve oportunidad de enviarles por WhatsApp, que está basado en Enoc, capítulo 16, en el verso 1. Ya Mónica también se va acercando. Así que vamos a primero a pedir al Padre que nos esté dirigiendo. ¿Qué saludar? El Mónica se va a acercar para saludar antes. Acá está, acércate para salir ahí. Shalom, hermanos. ¿Qué tal, Eva? Ángela, Mari, bienvenidas. ¿Qué tal? Gracias. Igual manera a cada uno de ustedes. Gracias. Vamos a dar entonces para que el Padre nos... Ahí está, mira su mascotita. ¡Oh, qué linda! La mascota, acá está el mío. A ver. Ahí está. El pastor belga, es un pastor belga. Aquí está. Ella también quiere escuchar la Sí. palabra. Qué lindo. Tranquilo, ¿no? Tranquilo y fiel. Falta tu gatito, Ángela. ¿Qué Ah, pasa sí. con tu gatito? Por ahí aparece solo. Es un espontáneo. Te voy a poner la cámara así porque ya tiene alguien ahorita. Ajá. Ah, ya. Bueno, vamos a orar entonces. Padre eterno, gracias por tu convocatoria en esta noche de este Shabbat que empieza en muchos países. También ya han empezado hace algunas horas. Es un privilegio para nosotros ingresar a este día separado, a este día bendecido por ti. Sabemos, Padre, que tú diriges nuestra vida, nos nutres con lo mejor y buscas que en nosotros se talle la imagen de tu Hijo Yeshua para que nosotros tengamos esa estatura, como dice la palabra, como ejemplo. Que nuestras huellas estén siempre siguiendo al Maestro, que perseveremos, asistidos por tu Ruach, asidos a la verdad, a la esperanza, y que en ese caminar podamos recibir de lo alto el fortalecimiento, la paz, la bendición de saber que nuestras vidas obedecen a un designio tuyo, y que es un designio magistral. Que estemos atentos, Padre amado, a lo que son tus dichos, tus palabras, tus consejos, tus instrucciones para cada uno de nosotros. Y que esa bendición de lo alto repose siempre sobre cada uno de los presentes, sobre sus familias, sobre sus mesas y sobre todas sus labores. Donde hoy hacemos una pausa para alinearnos completamente, por si nos hubiésemos desviado, alinearnos completamente a lo que es la verdad de ese reino eterno, donde nosotros caminamos como peregrinos a la tierra de promesas, donde todos estaremos juntos. Asístenos hoy día, Padre, en lo que es el estudio, en el nombre de Yeshua. Amén.
Amén. Bienvenidos mis hermanos Moisés y hermano Jonen también. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo estás, Shalom, hermano? Nenen. Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. Y bueno, Acá en el sótano bajando. en el sótano, Gracias. pero siempre Sí, sin perder de vista que estamos en lo alto. gracias. Muchas gracias. Vamos a leer Enoc en este ciclo cultural. Son 4 versículos. Mónica va a leer del 1 al 4. Procede. Capítulo 16, versículo 1 al 4 de Enoc. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos y seréis totalmente consumados. Y ahora, a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Diles, pues, no tendréis paz. Hasta ahí, el capítulo 16. Este capítulo da a conocer la sentencia final que será aplicada a los vigilantes, la naturaleza de esa sentencia. De tal manera que se da a conocer formalmente ya la conclusión del proceso indagatorio a título de un juicio anticipado, y se les informa el resultado que tendrá el mismo, cuya ejecutoria será aplicada en el día del juicio, y no solamente ellos, sino también los impíos de esa época y los actuales, que han seguido en esa agenda. Es un veredicto que ha sido dado desde el trono del Todopoderoso, según está aquí narrando el libro de Enoc, y el cual es inapelable y es definitivo. El resultado le es comunicado por Enoc, como vimos también que es llamado heraldo de justicia, un mensajero de justicia, donde la naturaleza de la sentencia les es transmitida por haber corrompido la creación y subvertido el orden que ya había establecido nuestro amado Adón, el Señor. Tales vigilantes permanecerán anclados en la tierra como lo que están ahorita, mientras continuarán dándose las generaciones como nosotros, como la última. Los ojos de los vigilantes permanecerán entonces ya no con esa perspectiva célica que ellos tenían, sino que a partir de ahora, por la condición de estar aquí, ya no conocerán más allá de lo que ocurre en este planeta. Esos ojos que alguna vez pudieron contemplar la belleza sin par de lo eternal. Y antes voy a dar la bienvenida a la hermana Janaris, que está en tránsito, pero se va a conectar. Bienvenida, mi hermana. Decía que los ojos de los vigilantes que están acá anclados en la tierra, producto de una sentencia, ya han perdido y no pueden contemplar la belleza de lo eternal. Hoy solo con una mirada maldecida por la situación producida
por la rebelión ejecutada con su grupo de rebeldes, por haber querido establecer un reino aparte del reino del Padre Celestial, un reino aquí en la tierra, levantando otro trono y enseñando a hombres y mujeres arte de la guerra, conocimiento oculto, y dañando y corrompiendo incluso lo creado, lo genético. No solamente se quedó esto a nivel del hombre, sino también en lo que son los animales híbridos que generaron, con deformaciones que en su momento veremos. Levantando entonces otro reino que contradijo expresamente todo lo dispuesto por el Shaddai. Mientras los hijos de los vigilantes de ese tiempo, que perdieron sus cuerpos, que no pertenecen al cielo ni a la tierra, de ahí que se le llama espíritus inmundos o demonios, siguen vagando por lugares solitarios, ansiando tener el cuerpo que tuvieron, y en este caso, el que más se amolda para manejarlo es el de los hombres. Porque cuando intentan con animales, no pueden controlar, puesto que necesitan de la psiquis humana, controlarla, manipularla, porque lo conocen, a fin de poder avanzar más en sus propósitos perversos. Híbridos del mal. La rebeldía de los vigilantes trajo sobre ellos la condena. Su existencia transcurre bajo las sombras hoy del terror, porque están aprisionados, están en cárceles. Miren todo el desbarajuste que a nivel de las culturas, todos los megalitos que levantaron, y ahí está retratado en piedra, ¿no? Hombres sentados sobre sus faldas, que le dieron título de dioses, y esas grandes construcciones que la ciencia no tiene ni idea de cómo se hicieron, ahí están como vestigios de su presencia. El rechazo, la culpa y todo esto seguirá experimentando ellos hasta el día del juicio final, como parte inherente de la sentencia recibida. Y ya nunca más, como dice aquí en Enoc, y vamos a ver también siempre en el paralelismo que hacemos a través de los libros del canon, nunca más tendrán paz. Por eso que cuando toman a un ser humano, están atormentados, o atormentan al ser humano, o ellos en su manifestación de posesión demoníaca tienen o dan a conocer sus gritos, sus desequilibrios y su hablar vengativo, altisonante y un lenguaje bastante malvado. Tampoco serán escuchados nunca más por el reino de la luz. De ahí que, como no tenían ya ese acceso al cual antes sí tenían, es que quisieron valerse a través de Enoc para que pudiese llevar, dada la consideración que Yahweh tenía con el profeta, pudiese llegar a título de súplica lo que ellos manifestaban. Por tanto, el cielo estará siempre cerrado para ellos, pues han despreciado el trono de Elohim. Y es así como los vigilantes no solo perdieron la honra de su posición, como dice en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, que deshonraron sus cuerpos, que no se mantuvieron en esa morada al cual ellos tenían, sino que lo perdieron, y entonces tampoco van a recibir el favor del Altísimo. Ni paz, ni acceso, ni favor,
ni atención, nada. Al cierre de estas disposiciones, no solo perdieron el ámbito de sus acciones ejecutivas o de servicio que como vigilantes hacían, sino que a partir de ahora el hombre va a ocupar con mayor nitidez en el campo, en el lugar central, ya no con ellos, sino solamente el hombre entrará en el centro de la consideración de Yahweh. Y ese es lo que desde esa época estamos. Esta desobediencia a los vigilantes no solo trajo la condenación para ellos, sino que también ocasionó que se estableciera la maldición de una línea corrupta que estaría en el mundo, en el pensar y en el hacer. Lo hecho por los vigilantes no quedó aislado como un hecho de la historia, sino que esa agenda sigue activa, que es el control, el poder, la tiranía, el abuso sobre los demás. Por eso que dice que detesta a los nicolaitas, que significa el poder sobre los laicos, como una pirámide de control y que las gentes trabajen para el que está en la punta. Así como vemos lo que significa el oscurantismo, las prácticas orientales, la mente en blanco, ya no le llaman con esos nombres de la antigüedad, sino hoy le dan otro nombre, más marquetero, como constelaciones, algunos sistemas de coaching, etcétera, que recogen esa teoría de lo que se difundió en esa época. Y la gente, por el poder, está dispuesto a pagar una buena cantidad de dólares. Los vigilantes, que inicialmente cohabitaban los cielos, fueron denunciados por revelar conocimientos prohibidos y perversos para la vida del hombre. Recordemos nosotros que Yahweh es el rey del universo. Y si en una sociedad a un niño, por ejemplo, le invaden o le dan a conocer conocimientos no propios que no sepa manejar, el niño va a crecer con una deformación, o al final ese conocimiento lo va a envilecer, lo va a dañar. Esto es lo que hicieron. Adelantaron conocimiento, incluso perverso, prohibido, y dañaron. Y desde esa época la sociedad tiene un problema de origen en cuanto a lo que es el manejo de la información, el manejo para fines benéficos. Primero debió el hombre haber crecido en Adonai moralmente para ir digeriendo de a poco, pero estos entes espirituales burlaron el proceso y lo dieron a conocer de una forma que hicieron daño. Hasta el día de hoy, lo que ocurrió y la resonancia de todo lo ocurrido, hasta el día de hoy se manifiesta en lo que constituye la tiranía de ciertos grupos. Como decimos ya desde hace varios meses, por ejemplo, que se manifiesta en la tierra, en los bosques incendiados que no van a parar, porque es una manifestación del juicio que existe, como decía el profeta, y también otras manifestaciones que conculcan los derechos civiles y donde se aprovechan para hacer negocios sin consideración moral alguna, para beneficio de unos pocos, como pocos eran los vigilantes. Esto trajo entonces una serie de situaciones de que se multiplicase la maldad por todo este conjunto de nefandas acciones. Ellos nunca más gozarían de paz en sus vidas. Ahora van a experimentar por siempre la turbulencia espiritual dentro de ellos. Los Nefilim
descendencia de los vigilantes con las mujeres, ciertamente fueron un punto de inflexión en la historia, dando origen a una creciente marea de corrupción y de maldad. Esta mezcla de lo célico con lo terrenal llevó, como hemos visto, a la generación de estos seres híbridos que desafiaron el orden natural establecido por Adonai, como hoy se sigue violando el orden natural en la naturaleza, en la botánica, a nivel de los seres humanos, se sigue violando. La agenda Nefilim está más activa que nunca en los días presentes, como en los tiempos de Noé. Bienvenida mi hermana Rita, que se une a la transmisión. Shalom para ti. Shalom. Está. Shalom, pastor. Hermano, shalom. Shalom, Rita. Los ángeles, estos ángeles o estos seres espirituales que eran estos vigilantes, hoy están atados en prisiones donde abunda la oscuridad. Esos seres célicos que tenían acceso a la luz hoy están en las profundidades, en la tierra que pretendían dominar. Prácticamente pretendieron hacer un golpe de estado contra el trono de Adonai para adueñarse de la tierra, levantar descendencia, subvertir el orden y ponerse ellos en el trono. Por ese lado pasa su mente. Esas ideas no quedaron ahí. Uno revisa lo que pasó en esa época con lo que pasa ahora y estamos en la misma situación prácticamente. Y creciendo la maldad a niveles en los cuales vemos a través de las noticias que como el hombre está cometiendo una violencia y a veces ya de matar, por una situación de querer sostener sus privilegios por encima de otros. Y eso lo vemos todos los días. La justicia del Todopoderoso no permitirá que el pecado quede impune. Ni siquiera a nivel de seres celestiales lo va a permitir. Este es un claro anticipo del juicio final, donde todos los impíos, sin excepciones, serán sentenciados, castigados, con una condenación de naturaleza eterna, no de tormento eterno, sino de condenación eterna, es decir, no se va a levantar la sentencia nunca. Por eso que habla de la consumación, o como decía Yeshua Teman, al que puede destruir cuerpo y alma. Enoc da a conocer en este libro la trascendencia de la fidelidad para con nuestro Abba Padre, y también da a conocer las consecuencias y las desgracias que vienen acompañando a la rebelión. De esto podemos entrar a ver en Apocalipsis capítulo 12, en los versículos 7 al 9. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, en los versículos 7 al 9. Un poco para ir entendiendo la historia. 7 al 9 dice. Entonces hubo una guerra en el cielo. Fíjense, en el cielo hubo una guerra. La naturaleza de esa guerra, los poderes que han participado, las manifestaciones de ataque y defensa, muchos de esos vestigios golpeando los planetas, no todo por meteoritos, sino también por las situaciones que se han dado. ¿Qué más? ¿Qué dice? Miguel y sus ángeles. Siempre que vemos Miguel tiene que ver con el campo militar. Gabriel tiene que ver con mensaje. Por eso que le habló a Daniel Gabriel y le trajo a Miriam Gabriel el mensaje. Y a nivel militar
Aquí en Apocalipsis sale Miguel. Y también en Daniel dice, se levantó Miguel, es decir, entra en acción Miguel. Eso tiene que ver siempre, él tiene que ver este arcángel con el aspecto militar. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Sus dos bandas. Pero Miguel y los suyos, los ángeles, el dragón o Satán con sus ángeles, y luchaban. Y esto es cuánto habrá significado esa lucha, qué impacto ha tenido sobre lo que es el universo. Imagínense la explosión de esos poderes en esa lucha. pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. No es que haya diablo, sino el diablo, Satanás, Luzbel, Lucifer. El cual engaña al mundo entero. Entonces, engaña al mundo entero. Se refiere a que él ha creado, ha sido lanzado aquí a la tierra. Ya no hay lugar para él en el cielo, ha sido lanzado acá. Que engaña al mundo entero. ¿Cómo lo engaña? No, primeramente que no se manifiesta como maldad. El engaño consiste en ofrecerte algo bueno, pero su fin es torcido. Y engaña al mundo entero porque tiene plataformas, tiene sistemas que maneja, que gobierna. Y lo hemos visto, si él quiere, puede mover los hilos y hacer que la gente se doble por temor. Lo hemos visto. Entonces, y tiene un control sobre ese mundo, sobre sus sistemas. Cuando a nosotros Yeshua nos dice que no somos amigos del mundo, nos está diciendo no sean amigos del sistema que gobierna Satán. No sean cómplices. Tenemos que ser astutos y no caer en el engaño. ¿Qué más? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ese es el problema que tiene esta tierra. El dragón o Hasatán, juntamente con sus rebeldes, fueron expulsados del cielo. Y esto es un paralelismo con la suerte que también ocurrió con los vigilantes, expulsados, anclados en la tierra. Satán y sus ángeles, estos son dos eventos distintos, expulsados y anclados en la tierra igual. Esto es un paralelismo. Es un anticipo profético también de la derrota final y absoluta de Satán y su milicia. Pero mientras llegue esa fecha que él ya sabe por dónde va lo profético, va a tratar de arrastrar lo máximo que se pueda para que cumplan la misma suerte que él. No quiere irse solo. Vayamos a Isaías capítulo 24 en los versículos, Isaías capítulo 24 en los versículos 21 al 22. Estamos leyendo aquí en Enoc, que es como un cronista de la época, de lo que ocurrió. Y ahora vamos a ver también y que hubo una sentencia, que hubo un castigo. Vamos a hacer otro paralelismo con Isaías 24, 21 al 22. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces dispondrá juicio a los que están en lo alto, a los que estuvieron en lo alto, con juicio de lo alto, y a los que estaban en la tierra con las disposiciones que se dieron para ellos en la tierra. Juicio arriba, juicio acá abajo. ¿Qué más? Serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Ellos tienen ya un castigo inicial, pero dice acá, muchos días, es decir, hasta el juicio final, es que ahí se ejecutará y serán castigados de una manera definitiva. El ejército de lo alto hace referencia a esos ángeles caídos
nadie quedó eximido de caer bajo juicio divino. El castigo, ¿por qué fue necesario? Porque era indispensable para mantener la pureza, el orden y la santidad, para que no caiga el hombre en ir fácilmente tras la tentación del conocimiento prohibido, junto a peligrosísimas consecuencias. Entonces está la demostración de que si alguien va por conocimiento prohibido, hay consecuencias. Y nosotros en esta sociedad estamos como en esa época, lleno de portales. Uno entra a TikTok y ve esos movimientos de luces de colores, cuadraditos. Eso es tomar control de la mente, eso es un portal. Uno ve películas de terror, la sociedad ve esas películas, eso es otro portal. Vemos los atrapasueños en los cuartos de los niños, otro portal. Estamos plagados de portales por todas partes. Incluso en la osadía, los compartí hace algún tiempo, han hecho una ouija del Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo y fíjate cómo se mueve la pieza de madera. Y la gente compra creyendo, y todavía lo dicen, hablando de la perversión, de las perversidades y las maldades, para tu campamento bíblico. Y la gente comenta, qué bueno. Entonces, ¿a dónde estamos llegando con estos engaños que él utiliza para poder lanzar estas herramientas o abrir los portales para que puedan ir sofocando a las familias e ir tomándola? Ponen un pie, ponen otro y van. Al final, cuando los niños terminan con pesadillas, nadie les cree, viven atormentados, deciden, total, ya no comentar o dormir con la luz prendida todo el tiempo, hasta adultos, porque están aprisionados en una situación de que nadie los escucha y no tiene más remedio que seguir. Y nosotros, como militantes de la luz, tenemos que salir a hablar de estas cosas. No porque lo compra en una tienda rimbombante es algo bueno. No. Obviamente que no les va a gustar que se lo digamos, pero es nuestra responsabilidad. Escuchen o no escuchen, les hablamos. Todos los poderes terrenales con los celestiales, está diciendo la palabra, serán juzgados, tal como hemos podido leer en Isaías y hemos podido leer en Apocalipsis. Juicio sobre los terrenales, juicio sobre los mensajeros celestiales o los ángeles y todos los rebeldes que vayan en contra del Todopoderoso. El libro de Enoc también está alineado a este final, en donde se menciona un gran juicio, donde producto del mismo el tiempo habrá terminado para los vigilantes, y no solamente para ellos, sino también para todos los impíos, para todos sin excepción. Como podemos seguir viendo en el libro de Enoc, con la información, vamos a encontrar temas y conceptos que da a conocer, y que esos temas que estamos aquí estudiando tienen un paralelismo en el libro o en los libros del canon oficial. Nos podremos dar cuenta que hay una lucha del bien contra el mal. Mas debemos permanecer tranquilos, porque al final, como ocurrió con Miguel, la justicia prevalecerá. Nosotros cuando oramos, se forma una lucha espiritual. Y cuando nosotros dejamos de perseverar en la oración, la lucha cesa, porque nosotros abandonamos la lucha. Y por eso que le entregó a Josué, tú que era tierra prometida, túmbate 31 reyes y la tendrás. Pero yo te la doy, túmbate 31. Moisés levantaba los brazos y se cansaba, ya no doy más, sigue orando, porque cuando tú estás orando, las cosas cambian delante.
Nosotros tenemos que entender que la oración es orar sin cesar, es no te canses de orar, vuelve a orar, persiste, porque esto es una lucha espiritual, esa es la auténtica lucha espiritual que se da en los cielos, y se lo explicaron a Daniel también. Desde el momento que te propusiste, yo vine, pero se interponen, pero como tú eres un hombre que sigue orando 3 veces al día, entonces después de tantos días se ve el fruto. No podemos orar un día y 2, ya me cansé. No podemos hacer abandono y bajarnos del cuadrilátero. Tenemos que perseverar en la lucha. Tenemos que entender lo que está pasando en el ámbito espiritual. La oración no es algo terrenal, tiene conexión. Que se haga tu voluntad, como es hecha en el cielo, así en la tierra. Pero tenemos que estar en ese entendimiento. Debemos permanecer en esa tranquilidad y en ese sosiego de que al final, si todos luchamos, como soldados que también somos, vamos a prevalecer en el nombre de Yeshua. Los difusores del conocimiento prohibido y perverso caerán y tendrán que rendir cuentas por sus acciones, las de esa época, y también lo que pretenden hacer en contra de nosotros por difundir la luz. No es extraño que las personas, por ejemplo, que empiezan a enseñar sobre liberación, sobre las entidades del mal, las estrategias, ¿Parálisis de sueño? Parálisis de sueño, inmediatamente son atacados sin parar. Hay la posibilidad de que esto ocurra. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué queda? ¿Dejar de enseñar? No, tenemos que perseverar. Al final ellos tendrán que arrimarse ante la verdad, pero tenemos que proseguir, pero y entender que no es algo extraño, es la reacción. Ellos, si pudieran, podrían acabar con la humanidad en 5 minutos. Con todo, los aplastaría. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque hay un poder más grande que ellos que lo impide y no puede. El mundo habla de maldad. Niegan a Dios. ¿Y por qué no toman el total control? No pueden. Porque hay un mundo superior. Ellos son la evidencia del Todopoderoso que está sobre ellos. Lo leído en Enoc está respaldado también en los siguientes versos del canon oficial. Por ejemplo, en Mateo 25:41, Mateo 25:41 dice: entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Él hizo un fuego para diablo y los ángeles. Pero hay gente, seres humanos que lo siguen a ellos. Fíjense la situación. No estaba preparado, pero quieren entrar. Apocalipsis 20:10, vamos a leer Apocalipsis 20:10. Entonces vemos que hay una sentencia, al igual como ocurre aquí en este capítulo 16 que estamos viendo, una sentencia, hay un juicio, hay un resultado, igual acá, hay una sentencia, hay un juicio y hay un resultado de ser consumidos en el fuego eterno. ¿Qué dice Apocalipsis 20:10? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Al final el diablo fue lanzado donde ya estaba la bestia, es decir, el anticristo, antimesías, y la bestia, es decir, Isha, lo que los árabes le dicen Jesús, que es el falso profeta que dice Apocalipsis que tiene cara de Mesías, cara de cordero, pero habla como dragón. Es el falso profeta que va a decir en los últimos días que se va a aparecer como Yeshua y va a inducir a la gente diciendo que la verdad es esta, que no había sido entendida, y entonces va a jalar a la gente y para que todos se vuelquen hacia el poder concentrado
de lo político, de la plataforma en cuestión, porque el antimesías tiene que ver con la política y el falso profeta tiene que ver con la religión. Al final se unen, tal como está ocurriendo todos los días, vemos la religión y la política. Se unen para controlar a los hombres. Entonces ya estaban ahí el falso profeta y la bestia. Y ellos sí serán atormentados por los siglos de los siglos. Claro, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ellos específicamente. No No el conjunto de impíos, porque eso pertenece a la Divina Comedia, pero no está. Lo que habrá es un rechinar de dientes. ¿Cuánto tiempo? Siglos, entre comillas, porque en el cielo ya no, en la constelación celestial no hay hora, pero se da rechinar de dientes y ya entenderán y seguirán conociendo todo lo que perdieron. Se darán cuenta. Entonces vemos que hay un orden, hay disposiciones acerca de, por ejemplo, en lo que hemos visto en Enoc, a quienes se les entrega conocimiento y a quienes no se les da el conocimiento. Sobre eso leemos en Mateo capítulo 13, verso 11. Yo voy a leer aquí. Mateo capítulo 13, verso 11 dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Entonces, hay disposición. El reino de los cielos dice: da este conocimiento a ellos, a otros no se los des. Hay estas disposiciones que están vigentes. Podemos nosotros vislumbrar en esta instrucción lo que significa que uno violente una decisión del Padre Celestial y a pesar de sus dichos entrega conocimiento a quien no debe dárselos. Es lo que hicieron los vigilantes. Y acerca del retiro de la paz a los vigilantes y todo aquel que proceda con impiedad, podemos leer en Isaías 48, 22, porque dice que les fue quitada la paz a los vigilantes. Dice en Isaías capítulo 48, verso 22. Dice lo siguiente. 22. Al final. No hay paz para los malos, ha dicho Yahvé. Entonces, para los malos no hay paz. Lo mismo que está diciendo Enoc. Retiren la paz, ya no tendrán paz. Isaías 48, 22. Para los malos no hay paz. Sin Yahweh no pueden experimentar ni vivir la paz. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 6, verso 14. Fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 6, verso 14. Con respecto a sus ministros, dicen: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Oh, que este año viene una gran bendición sobre tu mesa, que lo mejor está por llegar. Esa es ligereza, esa es liviandad. Paz, paz y no hay paz. Y Yahweh necesita de servidores fieles. Si tienen que ser en traje de silicio, botando fuego por la boca, es decir, anunciando juicios, deben hacer su trabajo. Que eso significará el desprecio social. Eso es, porque nosotros no podemos negociar el mensaje. Pero para evitar eso, muchos recurren al facilismo y se hacen populares. De todo lo mejor, todo viene, todo es paz, todo te va a ir bien, excelente, proclama victoria, aleluya. Y no hay paz. Eso es ligereza. Nosotros tenemos que entender que la palabra es espada y corta. Cuando no corta, ese mensaje tiene un problema de origen. Y es que no puede haber paz. El mundo proclama paz y se da cuenta que no tiene paz
Antes, hace algún tiempo, veíamos las guerras que se daban allá en Asia. Hoy las tenemos aquí, a pocos kilómetros en Sudamérica. No hay paz. Y el mundo tiene que entender que no hay paz porque dejan al autor de la paz fuera de ella. Y eso es imposible. Proclaman, yo quiero la paz del mundo. Entonces, ¿por qué se deja al autor de la paz fuera de esa idea? La paz es el resultante de una conducta donde prima la justicia y donde prima la verdad. Si no hay justicia y verdad, no se puede obtener la paz. Y mientras el hombre no lo quiera aceptar y pide por la paz del mundo, o Cristo para las naciones también, la paz que proclama sus labios como petición popular o deseo es solo una quimera. No habrá paz mientras no se proclame la justicia, no se proclame la verdad, no se proclame que el hombre debe caer de rodillas y debe arrepentirse y buscar el rostro de Yahweh y de conocer la verdad. Mientras eso no ocurra, las proclamaciones de paz serán bonitas, interesantes, pero no habrá paz. Finalmente, con esto terminamos. Nos faltan apenas unos 10 minutos para las 8. Leemos en Ezequiel capítulo 13, en los versículos 6 al 14. Yo lo leo si quieres. Ezequiel capítulo 13, versículos 6 al 14. Dice: han visto vanidad y adivinación mentirosa. Ya sabemos de dónde vienen todas estas artes. Dicen, bienvenida mi hermana Leslie también. ¿Cómo estás? Entonces, estamos leyendo aquí Ezequiel 13, 6 al 14, como una conclusión. Este mensaje dice: han visto vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, a pesar que esto es vanidad, partiendo de ellos es una vanidad. Y a pesar que esto es una adivinación, a la adivinación mentirosa le dicen, ha dicho Yahweh, ha dicho el Señor. Esto es vanidad y esto es adivinación mentirosa, esto es brujería, adivinación mentirosa. Ha dicho Yahweh, pero Yahweh no los envió. Con todo esperan que confirme la palabra de ellos. Me piden a mí que les confirme su palabra vanidosa y mentirosa y me emplean a mí y que se las confirme a ellos si ni siquiera los conozco ni los he enviado. Fíjense lo que está diciendo acá. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Puesto que decís, dijo Yahweh, no habiendo yo hablado. No he hablado yo. Y le están diciendo que hablo yo, no soy yo. Por tanto, así, la sentencia. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor. Porque habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por eso yo estoy contra vosotros, contra sus ministros. De los que hablan. Dice, yo estoy contra vosotros, dice Yahweh el Señor. Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en el consejo de mi pueblo. No serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Tampoco irán a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh el Señor, sí, por cuanto han engañado a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y porque cuando uno levantaba una pared, ellos la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores que el lodo suelto se caerá. Vendrá una lluvia torrencial y yo enviaré piedras de granizo, que es juicio, se los voy a tumbar, que la hagan caer y un viento tempestuoso la romperá. Y aquí que cuando la pared haya caído, nos preguntarán, ¿dónde está la mezcla con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira, esto causa ira,
y una lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para destruir. Hay elementos de la naturaleza que son empleados por el Padre para llevar a cabo sus juicios como expresiones de su estado de indignación y furor. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento, caerá y seréis consumido en medio de ella. Y entonces serán consumidos en medio de lo que intentaron perpetrar y construir. Y esos profetas proclamadores de su nombre, dice al final, y sabréis quién soy yo, sabréis quién es Yahweh. Entonces, por eso, hermanos, tengamos cuidado con el nombre de Yahweh, de lo que hablamos, de lo que decimos o manifestamos. No estamos en esta tierra para ser diplomáticos, ni ponernos de perfil. Estamos en la tierra para hablar. Y vamos a tener que empezar a hacerlo frente al desbarajuste brutal de la sociedad en sus diversas manifestaciones. Y tengamos cuidado con que nos quieran comprar con la seducción de la vanidad y de la mentira y del engaño para desviarnos. Estamos en tiempos definitivos. En estos momentos espiritualmente se están separando ovejas y cabritos en función de elecciones cada día y luego serán recogidos. Cada uno decide en qué bando va a estar. El de la milicia celestial o con el otro que parece, pero no es. Y que el Padre al final dice, hablaste en mi nombre, nunca me conociste, ni siquiera te envié, engañaste a mi pueblo, al final sabrás quién soy yo. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema, el día de la gran consumación de Enoc 16.1, con el paralelismo que hacemos permanentemente con el canon que tenemos todos en casa. Podemos abrir micrófonos por si hay alguna pregunta, algún testimonio, algo que quieran comentar. Adelante. ¿Todo bien? Pueden prender sus micrófonos. Pueden abrir claro, prender sus audífonos, prender su audio. A ver, ¿quién quiere decir algo? A ver, antes de partir. Creo que Mari, creo. Yo sí quiero hablar bastante, pero vengo en la camioneta. Ah, hermana Yaneli, ¿quiere decir algunas palabras breves? Porque estás en camioneta. Sí, pero vengo en la camioneta, pastor. Ah, ya. Todavía no he llegado. Ya. Más nadie va a hablar. Yo pensé que alguien iba a hablar para que me diera consejo. Ok. Nos transmite, nos escribes en todo caso. Entonces, mis hermanos, queda solamente... A ver, Víctor Moisés, adelante. Muchas gracias, pastor, por la meditación. Estaba escuchando, no todo, pero sí la estaba escuchando lentamente, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo es que realmente es valiente, forzado para decir las cosas sin medias tintas, ¿no? Le comparto un testimonio de antes. En la tarde venía por la cuadra Benavides, ¿Ya? cuadra 15, Uh-huh. ¿no? Y realmente un jovencito, ¿no? Con unos aretitos. ¿Ya? Pero para esto no quise venderlo, porque tampoco Dios no llama pasta, ¿no? Vender regalos. Así es. Entonces le di una Biblia, le obsequié una Biblia. Uh-huh. Pero en obsequiar la Biblia, ahí le dije, no, con respeto, no todo eso. Uh-huh. Pero, sinceramente, esos aretitos no te quedan. Uh-huh. Y le dije, ¿no? Okay. No, yo tampoco, pero sí se le incomodó un poco. Uh-huh. ¿No? Se hizo. Okay. Y me quiso entregar la Biblia. Pero le dije, no te preocupes, te Ya estoy regalando y cualquier cosa
la puedes regalar a otro sitio. Y en ese sentido, claro, como usted dice, hay que ser como el Espíritu Santo, hay que tener como el Rúa para saber cómo entablar, ¿no? Esa conversación, para no Siempre estar andar con la como compasión, sí. tropiezo, ¿no? Ujú. Eso es importante. Entonces, por eso quería compartir. Gracias, mi hermano. Gracias por tu testimonio. Y también por la dificultad en el oír, porque sé que estás en una zona de sótano, pero gracias porque lo has hecho en la medida de tus posibilidades bien. Gracias, mi hermano. Hermana Eva, veo tu mano levantada adelante. Sí, yo tengo algunas dudas porque como yo no llegué al principio del estudio de Enoch, respecto a, bueno, gracias pastor, porque igual es muy aclaratorio de esos 4 versículos, varias cosas. Entonces me quedó la duda con respecto a esto de los portales, porque de cómo uno puede orar para no ser afectado, o si uno en el ambiente donde está, cómo proceder en lo específico, como hijo del Eterno, ahí en el lugar donde uno se mueva, para que a uno no lo afecte tanto, y también como para que la gente por la que uno ora, si el Espíritu Santo a uno le muestra algo, cómo proceder. Eso es una de mis dudas. Y lo otro, con respecto a yo sé que hubo unos vigilantes que son los que están caídos y que después con el diluvio, al morir, ¿no es cierto?, sus cuerpos, ellos andan libres, pero usted mencionó que hoy están atados. Me confunde eso de quiénes son los que están atados, Okay. si son solo el grupo de la primera caída, los ángeles que cayeron junto con Hasatán cuando fueron echados a la tierra, o los posteriores, parte de los que fueron destruidos sus cuerpos con el diluvio. De esos también hay algunos atados. Ahí tengo esa confusión. Por favor, si me pudiera aclarar esas inquietudes. Gracias. ¿Cómo no, mi hermana? Justamente estoy programando, como es un tema central, hacer un domingo, un domingo, vamos a hacer un especial de Nefilins, cómo llegaron a ser Nefilins y la corrupción en todas las formas. Un domingo lo vamos a hacer eso, pero sí le puedo adelantar que los que están aprisionados en prisiones de la oscuridad son los vigilantes, ¿no? Y los que, dice la escritura, y habían gigantes, y después de esto, es decir, su descendencia, los Nefilins, perdieron su cuerpo con el diluvio, pero vagan por la tierra. Ellos son los demonios o los espíritus inmundos, porque no pertenecen ni a cielo ni tierra, entonces son inmundos, muy violentos, y que han participado a lo largo y ancho de la tierra en diferentes lugares. Entonces, en concreto, los vigilantes en prisiones y los Nefilim que vagan, o lo que se conoce hoy popularmente como demonios, aquí en lugares solitarios. Eso es que tú, mi hermana, y también, bueno, aprovechar para invitarte a ese especial de Nefilins que vamos a hacer un domingo. Acá tengo ya que tengo acá el material para tratar con énfasis sobre este punto. Que lo hemos, sí, que lo hemos dicho ya, pero vamos a hacer un resumen, un compendio para aquellos que no estuvieron presentes. Y ahí podemos ahondar más todavía. Gracias. Gracias, mi hermana, a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Testimonio? ¿Todo bien, mis hermanos? Entonces, no queda más que agradecer a Eva, Ángela, Mari, Moisés, Jonen, Yanari, Rita y Leslie, que nos han acompañado en el día de hoy. Invitarlos desde ya a un domingo que vamos a anunciar sobre lo que son los Nefilins, la agenda Nefilim presente en la tierra, cómo corrompieron, manifestaciones, involucramiento en diferentes culturas, evidencias físicas de esa presencia, y a invitarles también para el día de mañana a cantar los cantares, donde vamos a ingresar a la sesión 85,
donde dice bueno como el vino, de Cantares 7, 9. Están cordialmente invitados también. Gracias, mis hermanos, y esperamos verlos en el próximo viernes, si así Yahweh lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao, ti, hermana. María, Eva, Janaris, Leslie, Víctor. Hasta pronto, mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermanita. Bendiciones, gracias. Gracias, mi hermana Ya. Leslie. Esperamos verte. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, mis hermanos de Facebook. Hasta muy pronto.